los mejores quiénes fueron y cómo fue que se fundó el país, o sea, de los Estados Unidos. O sea, quién era John Adams y cómo era la personalidad de él, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que hay que darle tiempo al tiempo, pero no cabe la menor duda. O sea, cuando estamos hablando del periodismo y estamos hablando de los soundbites, estamos hablando de algo instantáneo, algo del momento. Twitter, por ejemplo, solo te permite 140 caracteres, ni siquiera 140 palabras. O sea, son 140 son boletines. Ahora, el análisis y la información, eso viene, para eso tiene la prensa escrita. Yo creo que eso, por eso cada uno tiene su función y su misión. Tienes radio, tienes televisión, tienes blogs, tienes internet, tienes todo tipo. Yo creo que cada uno tiene que decidir qué es lo que quiere y cómo lo quiere, y de ahí es donde sale la información. Aquí hay una pregunta muy interesante. Estipulado que el buen periodismo es objetivo sobre los hechos, pero ¿cuál es la responsabilidad del editor cuando las noticias que utilizan de EFE, Agence France-Presse, BBC, etcétera, incluyendo Al Jazeera, no se pueden verificar y que es obviamente falsa? Este es el alma y el problema. ¿Cómo se resuelve? Bueno, si no se puede verificar, ¿cómo se sabe que es totalmente falsa? Que a lo mejor no confías en el medio, y eso yo lo entiendo, pero si vamos a decir que es falsa y no se puede verificar, es un contrasentido. O sea, no confías en el medio y entonces tienes que no ir hacia ese medio. ¿Por qué se usan esos medios? Pues regresamos al dilema de la consolidación de los medios y el riesgo que eso presenta. Pero te voy a decir algo. ¿Por qué no tenemos más buró? Tener un buró en el extranjero puede representar anualmente, solo un buró, $300,000. Una fortuna. Un buró en una ciudad en el extranjero. Es difícil. Existe, por aparte que hay una crisis dentro de los medios periodísticos, porque hay una transformación de cómo se hace el periodismo y cómo se va a entregar el periodismo. Si estamos en una recesión también, no es fácil. Y entonces eso es una de las metas y una de las cosas, uno de los retos que tenemos de cómo hacer un mejor periodismo con menos dinero. Desde luego, cuando tú miras una noticia de una fuente que no tiene credibilidad, para ti la juzgas de esa manera. Pero hay otras que sí, por eso tú tienes CNN hoy en día, MSNBC mejor dicho, y Fox News. Punto contra punto. Yo no soy moderadora. Mira, permiso, la pregunta es mía. Quiero explicar un poquito. Quizás el último pedazo de que es obviamente falso, pues es una exageración. Pero hay tantas veces que la BBC después sale que hicieron que no era verdad, como acabas de decir, sí, que les pidieron en eso. Al Jazeera, los periodistas y los consultores y los editores de Al Jazeera son obviamente pro la causa palestina. Vas a los sites de Honest Reporting y hay constantemente situaciones como la señora que tú dijiste que sacan en el periódico, en la foto riéndose. We are all aware que eso está pasando. ¿Por qué entonces un periódico como El Nuevo Día o el New York Times le dan tanta credibilidad a esas agencias? Eso es parte del problema. Perdona, Nina, vamos a tratar de evitar el diálogo con los panelistas. Solamente se le entrega un papel y después privadamente van a tener tiempo de dilucidar eso. Tengo una pregunta. ¿Por qué no hablar? Sí, yo solamente voy a decir esto. Los periodistas estaríamos muy agradecidos de saber cuáles son esas inexactitudes, cuáles son esas falsedades, porque desde luego si es una agencia noticiosa que un medio que está usando y en forma continua y descarada esa agencia está emitiendo falsedades, eso es necesario que el periódico lo sepa. Y lo importante aquí es lo que yo mencioné hace un momento. Ahora el lector, ahora el consumidor de información, como se le está llamando, tiene una variedad de métodos para denunciar y verificar, ¿verdad? Corroborar, para que luego no se comente esto como un rumor o como un chisme, sino para que se diga la verdad. Y menciono en este contexto el blog de los ingenieros que denunciaron lo que había ocurrido en el programa de CBS, en que estaba Dan Rather. Al denunciarlo y dar la información que pudo ser verificada, pudo ver que efectivamente
había habido una terrible equivocación de parte del programa de Time Brother. Al hacerlo le hicieron un favor a CBS. De manera que yo creo que ahora que es posible, gracias a Dios, tener todos estos métodos, ¿por qué no usarlos? Se los digo, los periodistas damos la bienvenida al escrutinio. Si alguien le ha pedido a Ellen, como está relacionado con este tema, ¿qué es lo que es un buró? Un buró, perdón. ¿Qué es lo que es un buró? Ay, perdón. Un buró es como una oficina del periódico o del medio de información en un país extranjero. O sea, si Diario Las Américas tuviera uno en San Juan, pues yo vendría, pero no me han nominado todavía. Pero eso es lo que es un buró, o sea, una oficina, o sea, representación del periódico en otra ciudad. O sea, por ejemplo, tú puedes tener en un momento, para Sudamérica, en su momento Caracas fue un lugar clave, o Bogotá, y entonces de ahí buscabas información. Brasil, por ser tan grande, tenía a lo mejor un buró allí, o si no, Buenos Aires, ¿no? En Centroamérica podría haber sido Managua en su día, pero ahora estamos hablando de países con sus propias guerras y convulsiones. Bueno, tenemos otra pregunta aquí muy interesante. ¿Hasta qué punto debe o puede llegar un profesional de la información para llegar a la verdad de un evento? ¿Tiene correlación de que mientras más de cerca se exponga el profesional al peligro, más cerca estará de descubrir la verdad? ¿Existe algún instrumento que rija asuntos de seguridad para los profesionales del medio o es un asunto de riesgo individual? Pienso en el caso de Daniel Pearl. Bueno, yo sé que la Sociedad Interamericana de Prensa, por ejemplo, otras organizaciones de prensa también lo están haciendo. Están dando capacitación a los periodistas que luego trabajan en áreas de conflicto. Y sí, hay una serie de medidas de seguridad que se les da al periodista. Lo están haciendo en Latinoamérica, lo están haciendo en otros lugares de conflicto en el mundo, para que el periodista esté entonces preparado para el riesgo. ¿Cuán cerca puede estar de la verdad? Ojalá que todos podamos acercarnos a través de fuentes en las cuales podamos confiar, documentos, grabaciones, testimonios. Ojalá podamos ser testigos, los periodistas, directamente de lo que está pasando. Cuando eso no es posible, tenemos nuestras fuentes y nuestras maneras de averiguar las cosas. Pero sí, hay capacitación para los periodistas en riesgo. También tengo que decir algo, y a veces los medios no quieren que sus periodistas se arriesguen porque saben que están arriesgando su vida. Y pueden, los medios financiar, lo hacen, unos seguros muy grandes, pensando seguros de vida. Por si acaso pasa algo, entonces la familia queda protegida. Y también ese es un costo para los medios. No todos ellos pueden hacer ese gasto quizás. Pero en algunos casos simplemente a los periodistas se les dice, no te puedes arriesgar de esta manera. Y aquí en Puerto Rico, por ejemplo, me acuerdo en el periódico El Mundo, donde yo trabajé por muchos años, había un periodista que quería ir a la cárcel, hacer toda una, vamos a decir, fingir que había cometido un delito. Esto iba a estar en complicidad con la policía, en complicidad con las autoridades carcelarias. Y la gerencia del periódico le dijo que no, porque era muy posible que le pasara algo dentro de la cárcel. O sea que hay conflicto y hay inseguridad, no solamente donde hay guerra, también hay situaciones difíciles en la sociedad en la cual nosotros vivimos. Creo que uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas es México. En su momento ha sido Colombia, pero yo tengo una pregunta para ti, Juan. En Israel hay un entrenamiento para los periodistas, cuando hay periodistas del extranjero, ¿hay algún each man for himself? ¿Cómo es? O sea, cada uno que se tiene que proteger y cuidar por uno mismo. Creo que hay una necesidad de reportarse cuando uno entra en zona de conflicto, obviamente ante las autoridades del ejército, que son los que manejan la operación. Lo que sí es constantemente cambiante es el acceso a la zona de conflicto. Hay conflictos en los que Israel permitió que los periodistas acreditados entren a cubrir, y hay conflictos en que por una cuestión de seguridad física decidieron que no lo iban a permitir. Y obviamente dentro del periodismo israelí tienes opiniones distintas. Quienes critican que el ejército haya permitido a los soldados porque los ponía en situación de riesgo excesiva, y quienes critican cuando no permite a los periodistas que entren porque están alejándolos de la fuente de información.
Lo que sí hay es lo que tú señalabas al principio: Israel es el país con mayor libertad de prensa en el Medio Oriente, lo cual lo posiciona en una situación totalmente distinta en cuanto al manejo de la información y el acceso a las fuentes que cualquier otro país del Medio Oriente. Esto creo que es para Juan. Dice Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, premio Nobel de Literatura por su libro Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y premio Nobel de Literatura por su libro Night, menciona en su último libro, A Mad Desire to Dance, que Israel no debe ser tomado a la fuerza y que la tierra del pueblo de Israel debe ser dada por Dios mismo. ¿Qué piensa usted de esa cita y cómo usted define a los sionistas? ¿Está dividido el pueblo judío? Primero quiero aclarar que Elie Wiesel no fue premio Nobel por literatura, sino fue premio Nobel de la Paz. Segundo, no conozco específicamente la cita que están mencionando, pero lo que sí voy a aclarar es que dentro del pueblo judío hay divisiones. Otro de los mitos es que el pueblo judío es monolítico y homogéneo en su posición con respecto a varios puntos. Es un mito, o sea, es mentira. La realidad es que 2 judíos, 3 opiniones. ¿Sí? Dentro de la comunidad. Dentro de los cubanos también dicen lo mismo, igual que nosotros. Acá dicen lo mismo. La realidad es que hay muchos diferentes matices dentro del judaísmo. Sí podría decir que una mayoría hoy de miembros del pueblo judío simpatizan con la necesidad del establecimiento de un Estado judío firme y soberano en la tierra de Israel. Muchos judíos toman un compromiso aún mayor y van a vivir a la tierra de Israel porque sienten que tienen que estar parte de este emprendimiento del pueblo judío, y otros deciden que no, que lo van a seguir apoyando, pero que van a vivir en sus países de residencia. Respecto a Elie Wiesel tiene un compromiso personal con el Estado de Israel, y como sobreviviente del Holocausto, en su historia queda una vez más plasmada la realidad de qué hubiera pasado si los países árabes no se hubieran opuesto a la creación de 2 estados. Y volviendo a Helen, estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de que haya 2 estados, un estado judío y un estado palestino. Entonces, ¿qué hubiera pasado si estos estados, 2, se hubieran declarado en el año 37 y se hubiera evitado la masacre de millones de personas, judíos y no judíos, entre ellos Elie Wiesel? Hay aquí otra pregunta que dice: ¿cómo se puede distinguir la propaganda de la noticia? ¿Por qué los medios publican propaganda en el conflicto del Medio Oriente? No se peleen, cualquiera. No, es que lo que pasa es ver para creer, ¿no? ¿Qué es lo que significa propaganda para la persona que está haciendo la pregunta? Puede significar algo diferente a lo que yo pienso. Para mí, los medios responsables, periodísticos, no publican propaganda. Publican, en efecto, los hechos que llegan a la redacción a través de los medios de información, a través de agencias o sus oficinas en el extranjero, cuando las tienen, o los testimonios de sus propios periodistas, cuando son conflictos de una naturaleza más cercana al medio. La propaganda, la idea de la propaganda es convencer a alguien de que piense como tú. Y uno de los propagandistas más grandes del mundo fue precisamente en el régimen nazi, ¿no? Y todos conocemos a Goebbels, que fue ministro de propaganda nazi, y que decía: si yo 1000 veces digo una mentira, al final la convierto en verdad. De manera que la propaganda no tiene nada que ver con el periodismo, no debería tener nada que ver con el periodismo. El periodismo realmente es un oficio difícil. Algunos dicen que es una profesión, pero por sobre todo es un quehacer que se fundamenta en una ética con el propósito de que cumpla realmente su objetivo, que es mantener a la comunidad informada. Así es que ahí yo tengo un problema. ¿En dónde es que se ve la propaganda? Lo tendría que ver. En lo que sí creo, Ruth, en lo que sí creo que tal vez se puede ver la propaganda, no es que pasa con frecuencia, pero sí pasa, es en el Estado, cuando estamos hablando de la crisis Israel-Palestino, en que los palestinos sí han aprendido a posar para las cámaras mucho mejor que los israelíes.
Y eso ya sí se ha documentado gracias a las redes sociales que existen a través de YouTube y tal cual. Yo creo que esa es parte la parte importante. Padres que alentan a los niños a que tiren piedras a los tanques y cosas por el estilo, que ya es el mito de cómo se pelean las guerras allá en el Medio Oriente. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que nosotros dentro de la prensa tradicional estamos haciendo una mejor labor, y gracias a la presión de las redes sociales y gracias a esta charla y estas discusiones tenemos esa presión de vigilar y cuidar mucho mejor esa labor que hacemos nosotros y tratar de no ser usado. Eso de esa señora que lloraba frente a una casa demolida y después sale 2 días después llorando frente a otra casa, o sea, ¿cuántas casas tenía esa pobre señora, no? O sea, realmente nos caemos en cuenta y te aseguro que nos morimos de la vergüenza cuando encontramos que fuimos usados. O sea, uno se siente tonto. Y el tonto útil existe, pero nosotros no queremos ser tontos útiles. Otra pregunta aquí. Quiero tener fe en los medios noticiosos internacionales, pero he notado marcadamente que en la mayoría de las coberturas son en contra de Israel. ¿Quién es responsable de esto y por qué? Esto y por qué. Yo quiero responder con el permiso de mis colegas panelistas. La primera parte simplemente, y es una conversación que tenemos con varios medios de comunicación, sobre todo prensa escrita en Miami, que no son a favor de Estado de Israel ni tan, no sé si decir lamentablemente o no, manejados por la comunidad judía. En muchos casos la respuesta más sencilla de los medios de prensa es: nosotros no tenemos periodistas, no tenemos un buró en la región, simplemente tomamos la nota de una agencia, EFE, AP, Reuters, y reproducimos la nota impresa. Entonces lo que nosotros siempre le decimos es: pero ustedes titulan la nota, los que ponen el título y el encabezado de la nota sí son ustedes, y este encabezado puede tener una significación absolutamente distinta y puede desprenderse o no directamente del artículo. Entonces ahí sí yo veo una responsabilidad de los medios locales, más allá de que tengan o no un buró en el Medio Oriente, de cómo transmitir este artículo que toman de una agencia. Bueno, la última pregunta. Sí. ¿Pueden explicar sobre, y comillas, velo del silencio que se les aplica a los periodistas por parte del mundo islámico árabe? Yo no entiendo la pregunta. ¿Tú la entiendes? El control sobre los medios de prensa en el mundo árabe. ¿Quién hizo la pregunta? Si quiere alguna aclaración, la podemos. Sí, por favor. Yo leí algunos libros que mencionaban que a los periodistas que accesan al mundo árabe se le aplica algo llamado un velo de silencio. Como censura. Sí, que deben y que no deben por esta cuestión de la seguridad que usted mencionó, y también porque es una cultura diferente. Es que no existe la libertad de prensa. Es que no existe la libertad de prensa. O sea, no es que vives con la censura, y como periodista tienes que funcionar con autocensura. Y algunos dirían que eso es peor, porque no le das a entender al público internacional que estás trabajando bajo una autocensura. Pero ciertamente trabajas con unas limitaciones extraordinarias, y hasta puedes temer, no solo por tu vida, porque tú te puedes jugar tu vida, pero puedes tener familia en la región que se juegan la vida por ti. Y esa es la parte difícil, o sea, trabajar y hacer una labor objetiva, sagaz, en un país, en una región, cuando no hay libertad de prensa, es extraordinariamente difícil, por no decir imposible. Y tener acceso al gobierno y las personas que te podrían dar información es extraordinariamente difícil. Y si quieres tratar de penetrar, pues el nombre Danny Pearl te las dice todas. Y él estaba entrenado para cuidarse. ¿Hasta dónde quiere llegar el periodista para encontrar la verdad? Déjame decirte, esa es una pregunta que solo se la puede hacer cada periodista, pero yo no tengo la respuesta. Yo solo te puedo decir hasta dónde podría llegar yo, pero yo no puedo hablar por otro. Yo quiero traer a colación el caso de una mujer de Somalia llamada Ayaan Arsi Ali,
una mujer que yo tuve la oportunidad de conocer hace 2 años, y ella vivía en Somalia y era absolutamente maltratada y abusada por su esposo, y era parte de la cultura de donde ella vivía y era el papel de cualquier mujer. Y ella entiende que esto no puede continuar, y al primero que va a comentarle del abuso y del maltrato es a su padre. Y el padre lo primero que le dice es así, es tu función y es la ley y no hay nada que hacer. Y ella se resigna a vivir en una sociedad donde no tiene ningún derecho y donde el camello es más valorado que ella. Entonces se convierte en vocera de los derechos de la mujer hasta que ve que no tiene ninguna posibilidad de subsistir dentro de Somalia y se escapa a Holanda. En Holanda empieza a trabajar con un director donde deciden llevar al cine la vida de Ayaan Arsiari para hacer un documental y expresar y poner en claro al mundo occidental: esto está pasando con las mujeres en el siglo XXI, o sea, es hoy. No estamos hablando de la Edad Media, está pasando hoy y el mundo, nada. Hacen el documental, reciben amenazas ella y el director del cine con el que hace la película, y el director del cine lo matan, está asesinado. Ella empieza una carrera política en Holanda y llega a ser miembro del Parlamento holandés, hasta que las amenazas contra ella personales son cada vez más fuertes y decide abandonar Holanda y se viene a vivir a los Estados Unidos. Creo que es un ejemplo muy claro de la censura, de la autocensura, de la no posibilidad de compartir una flagelación y un abuso a los derechos humanos más básicos que existen en las sociedades islámicas más radicales, las sociedades islámicas donde no existe ningún tipo de apertura. Y lamentablemente, y con perdón de mis colegas periodistas, no es un tema que vemos en los medios. Lamentablemente, este tendría que ser un tema que cuando nosotros abrimos el periódico en Puerto Rico o en Miami, tendríamos que hablar de la falta de derechos de las mujeres en el mundo musulmán, y no lo vemos. Y no lo vemos hoy, y el mes que viene tampoco lo vemos. Y hay otras prioridades, siempre hay otras prioridades. Pero creo que existe una responsabilidad también de los medios de los que estamos hablando, de traer estos temas, porque si no los traen los medios, los temas no se debaten. Si no se debaten, no se buscan soluciones. Y no se buscan soluciones, se perpetúan los abusos como este. Muy bien. Para terminar esta noche con este evento, quiero decirles lo agradecido que está Omar de lo que todos ustedes han hecho hoy por la prensa de Puerto Rico y por todos nosotros. Han logrado llamar la atención, han logrado explicar algo que nunca antes se había explicado. ¿Qué es lo que nos inquieta? ¿Qué es lo que nos preocupa? Omar con esta actividad se ha convertido en mayor de edad y estamos realmente orgullosos de haber hecho parte de que esto fuera una realidad. Un último mensaje para ustedes en cuanto al tema de esta noche. Quiero hacerles llegar de que el pueblo de Israel mismo, el país, no es inocente en el 100% de los casos, pero que ustedes sepan